igual podemos dejárselo a Dios, ¿verdad? Que Él sea el que haga lo que tenga que hacer, pero también hay un orden terrenal y tenemos que respetarlo, y es de dar aviso cuando esto pasa. Yo no quiero que alguien sea castigado, sino que la misericordia de Dios sobre la vida de aquel, porque indudablemente quien lo hizo es alguien que pues, no tiene a Cristo en su corazón, no tiene temor de Dios, y pues que Dios tenga misericordia. Dios tiene un plan para todo. En ocasiones nosotros queremos arreglar los planes de Dios, y así tuvimos que hacerlo la semana pasada por cuestiones de emergencia, pero bendito Dios que hoy tuvimos la oportunidad de estar acá para adorar y bendecir su nombre. Y los invito a que abramos la escritura en esta tarde y oramos. Hemos leído la palabra de Dios al principio. Hemos leído la palabra de Dios al principio, hemos orado con todo nuestro corazón, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar para adorar su santo y bendito nombre. Y les invito a que abramos la palabra de Dios en Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Isaías capítulo 40, versículo 29. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Interesante el 31. Una vez más lo leemos, el versículo 31, 40-31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es en un sentido espiritual. Nosotros tenemos un camino, el apóstol Pablo nos habla de un camino, de una carrera, en la cual nosotros vamos en ella. Y el apóstol Pablo nos dibuja a través de sus escritos una meta. El apóstol Pedro nos dibuja un cielo nuevo, una tierra nueva. El Señor Jesucristo nos dibuja un paraíso, un cielo. Y todos indudablemente vamos con esa esperanza de un día llegar allá. Pero a través de lo que hemos leído nosotros, que Él da fuerzas, pero siempre y cuando nosotros queramos tomar esas fuerzas de Él. Porque es muy fácil darnos por vencidos, darnos la vuelta e irnos. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos no es apto para el cobarde, disculpe usted la palabra, no es apto para el cobarde, ni para el resentido, ni para el quejambroso. El reino de los cielos es para valientes. Que venga lo que venga, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, ellos siguen hacia adelante sin vacilar, sin flaquear, como acabamos de leer nosotros en este momento. En cada uno de nosotros en esta vida existe la debilidad.
Pero yo quiero en esta tarde dejarles saber esto, que una cosa es la debilidad y también otra cosa es la cobardía. Es algo muy diferente. Débil y cobarde es mucha diferencia. El que es macho, valiente, porta armas y todo este tipo de cosas, ese no trae nada. Aquel que humilla a otros y que trata de humillar a otros no trae nada. Lo único que trae en su mente y en su corazón es frustración. Porque él depende de acuerdo a lo que él carga con él. Decía un señor por allá hace muchos años, decía, dependiendo del miedo que tú tengas, es la pistola o el machete que cargas. Entre más grande es tu machete, entre más grande es tu pistola, ese es el miedo más grande que tú cargas. El Señor nos dice a nosotros que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para derribar fortalezas. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad que están en los vientos. Los profetas nos dijeron en la antigüedad que no es con la espada, no es con el ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios como se logran ganar batallas sobre la tierra. Así es de que todos en esta vida podremos tener algo de debilidad y sobre la debilidad, y esta tarde le traigo buenas noticias, que en la debilidad es donde se hace la maravilla de Dios. En la debilidad es donde usted se llena de la presencia de Dios. Un ejemplo, mucha gente pensamos que ayunar, por ejemplo, ¿verdad? Ayunar, nosotros a través del ayuno le hacemos manita torcida a Dios para que Él cumpla lo que nosotros estamos deseando, y realmente no es así. El ayuno no es para decirle a Dios, Señor, yo ayuno para que me sanes, Señor, yo ayuno para que se me dé esto. No, el ayuno no es para eso. El ayuno es precisamente para debilitar una carne, o esta carne que siempre está rebelde, siempre se revela. Para todo se esponja esta carne, para todo, para lo más mínimo, esta carne se esponja. Y el ayuno, precisamente cuando usted entra en su aposento, se cierra, ayuna, está en la palabra de Dios, está en la oración, es precisamente ahí es donde cae uno en la debilidad. Es donde cae uno en la debilidad, y es precisamente ahí donde la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Exactamente ahí es donde Dios lo levanta. Y no fue con el propósito de que, Señor, yo ayuno porque necesito que alguien venga a la salvación. No, el ayuno es para debilitar nuestra carne, que siempre anda esponjada, siempre ella quiere sobresalir en todo. Entonces el ayuno hace que esta carne se humille. Lo vemos en las escrituras una y otra vez. Y cuando estamos nosotros débiles en esa posición, es cuando la gloria de Dios se hace manifiesta en nuestra vida. Y entonces sí, cuando esto pasa, dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos de acuerdo aquí en la tierra, unidos, entonces nos será dado. Pero no fue por el ayuno, fue porque esta carne anda más activa en búsqueda del Espíritu Santo de Dios que de los placeres de este mundo. Esa es la gran diferencia. Entonces, guardémonos esta tarde esto en nuestra vida. Una cosa es ser débil y otra cosa es ser cobarde. Y el reino de los cielos es solamente para personas valientes y muchas veces débiles. Aquel que sabe que en la fortaleza en el Señor está su bendición. Y nosotros leemos esto. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tal parece que esta es una promesa y la vemos nosotros sin un
o sin ningún sentido. Le voy a decir por qué. Nosotros amamos a Dios, buscamos a Dios con nuestro corazón. Pero nosotros corremos y de repente se acabaron las fuerzas físicas. Corremos de aquí a la esquina, nos cansamos, nos fatigamos. Pero hay una promesa en la palabra de Dios que dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir esto? Son muchas cosas. Una promesa a futuro. Una promesa a futuro cuando el Rey de Gloria venga y con sus promesas que Él ha dicho, ¿tendrán alas? ¿Cómo es eso? ¿Tendrán alas? Bueno, un día saldremos de aquí, volaremos. Hay un canto que dice, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Un día volaremos. Un día no sentiremos ya más el sufrimiento que se hace manifiesto en estos tiempos. Pero aquí en la tierra nos cansamos, nos fatigamos, y cuando nos habla la Escritura de tener esta esperanza, de tener este descanso, tenemos nosotros por bendición la paz de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque tal parece que el hombre, aquí en la tierra, desde el principio de la creación, fue hecho para sufrir, llorar, sufrir, llorar, sufrir y llorar. Muchos calman ese llanto, ese sufrimiento, lo calman a través, unos tal vez con licor, otros con otro tipo de cosas, pero algo buscan para calmar aminorar ese dolor, ese sufrimiento, para calmarlo. Y es algo que tarde o temprano nos lleva a nosotros a la perdición, porque con ello no llegamos muy lejos. Que recuerde que desde el principio, desde Génesis 3:16, el Señor, después de la desobediencia de ellos, ¿verdad? Él les dice, con dolores tendrás tus hijos. El hombre no estaba hecho para eso. Recién creado, el hombre no estaba puesto para el dolor ni para el sufrimiento. Pero la caída del hombre hace que todo cambie. Las flores con espinas, los animales con veneno y su fiereza de los animales. Y allí cambia todo. Y exactamente de allí, a través de eso, es que escuchamos el ruido de las ambulancias corriendo de un lado para otro. A partir de allí se escuchan las ambulancias, las tragedias y todo lo que está como algo que no es agradable sobre la tierra. Y el hombre, si usted se da cuenta, nace y llora, ¿cierto? Al morir hay un lloro también. Y todo es a raíz de aquello también desde el principio. El Señor Jesucristo toma a sus 12 discípulos. Toma a sus 12 discípulos y ellos ven maravillas a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dice a ellos, no se maravillen, mayores cosas que estas ustedes verán. Y en ocasiones pensamos que somos milagrosos, que por nosotros ocurren los milagros y todo ello, pero no, hay cosas que solamente son de Dios, le pertenecen a Dios, porque de Él es la gloria. Y vamos a ir a donde el Señor Jesucristo advierte. Usted ha escuchado en estos tiempos muchas cosas que
que vas a ser próspero y todo ello, pero realmente nuestro camino, el cual nosotros llevamos en Cristo Jesús, es un camino angosto, el cual nos deja saber a nosotros que no es un camino ancho de placeres cómodos, sino que aquel que sigue a Dios, aquel que sirve a Dios, se va a topar con obstáculos en la vida. Y quiero dejarle otro dato esta tarde. Si nosotros no pasamos por pruebas sobre la vida, algo está pasando con nosotros. Si usted no tiene algo que confiarle a Dios, algo está pasando con nosotros. Vamos a Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 32. Vamos al 33. ¿Lo tenemos? Amén. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis prosperidad, aflicción, pero confiad, que he vencido al mundo. Usted ve para qué Dios preparó a sus discípulos, para qué Dios aún en estos momentos nos está preparando a nosotros. Ahorita todo está chévere. Tenemos agua, luz, internet, un techo donde vivir. Qué bonito. Pero cuando pase todo esto, ¿estamos preparados nosotros? Un paro general de electricidad, un paro general de internet, un paro general de agua. ¿Estamos preparados para esto? Usted sabe que mucha gente en la cuarentena no tuvo trabajo, no le quedó de otro más que quedarse en casa, encerrados. ¿Usted se imagina por más tiempo estar así? ¿Estamos nosotros preparados espiritualmente? No materialmente, porque dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una promesa la cual su palabra se cumple. Pero para un encierro, y no solamente un encierro físico, sino que a través de ello podamos tener, como dijo el Señor, paz en nuestro corazón. Paz. Porque podemos venir a la iglesia, cantar a Dios, leer, escuchar la palabra de Dios, pero no podemos, en ocasiones no tenemos paz porque nos llena la preocupación de una cosa, nos roba nuestra paz otra cosa, y tenemos otra preocupación por otra cosa. Es aquí donde la palabra de Dios nos dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas alas aquí en la tierra. Correrán y no se fatigarán, andarán y no se fatigarán. ¿Cómo es eso? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Dice la palabra de Dios: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando esto sucede, ir ante el Señor y decirle: Señor, yo no puedo. Usted recordará a Job, la tragedia de Job. Job por todo un año estuvo en un diálogo con sus amigos. A él vino el enemigo de nuestras almas. Le quitó su familia, le quitó su ganado, sus propiedades, le quitó todo, el enemigo de nuestras almas. El asunto es que Dios permite que esto pase con Job. Dios permite que le pase esto a Job, y Job entra en un proceso de dolor, proceso tremendo de aflicción, donde en ese proceso de aflicción que pasa Job, hay un diálogo con sus amigos, los amigos queriéndolo culpar: es que acepta el pecado y todo ello. Un libro poético precioso, pero llega un momento donde Job, del capítulo 38 en delante, Job comienza a sentir
qué inquietud de poder hablar con Dios. Dice, yo quisiera hablar con Dios para decirle el sufrimiento. Y dice la palabra de Dios que Dios aparece de un torbellino y le dice, ¿dónde estabas, Job? O sea, ¿qué eres? ¿O qué somos nosotros ante Dios? A Job le dice, ¿qué eres, Job? ¿Dónde estabas cuando le di cada nombre a las estrellas? Cuando acomodé el sol, la luna. ¿Dónde estabas cuando las cabras monté? O sea, Dios le está diciendo a Job, ¿dónde te encontrabas, Job? Tú todavía ni siquiera estabas en el vientre de tu madre. Y Job empieza a reaccionar y le dice al Señor, dice, Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué soy? Sino solamente alguien que se mueve, respira, anda y vive por tu misericordia. Y Job empieza a entender el plan de Dios y el proceso por el cual entró y le dice, antes solo te oía, de oídas, te oía. Como todo el mundo dice Dios y Dios y Dios, de la misma manera dice Job, antes de oídas te oía, pero hoy te conozco. Hoy sé quién eres. Y sale del proceso Job y dice la palabra de Dios que Dios lo ayuda, lo fortalece, le da 7 veces más de lo que anteriormente él había tenido. No fue tanto lo material que le había quitado, sino la importancia de poder vivir tomados de la mano de Dios a través del dolor y el sufrimiento. Mucha gente se queja y dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está donde mismo. Más bien, ¿dónde está nuestro corazón hacia Dios? ¿Dónde está nuestro pensamiento hacia Dios? ¿Es que Dios acaso es un Dios que desecha? No es eso. Nosotros somos los que nos apartamos. En ocasiones hacemos cosas que no debemos y ya sabemos que es lo que no es bueno ante los ojos de Dios y vamos y lo hacemos. Ese es el problema. Y decimos aún todavía, ¿dónde está Dios? En el caso de esta nación, una nación que al principio muy próspera, oraban en las escuelas, todas las leyes o la mayoría de leyes estaban sobre la palabra de Dios, de aquí estaban sacadas, pero llega un momento donde empiezan a sacar las oraciones de las escuelas, empiezan a hacer a Dios de lado. Y vemos nosotros cómo van pasando las cosas. Esta es la nación más cristianizada del mundo, pero que en un tiempo también la más atacada del mundo. Y el asunto está que todo lo que es de Dios y todo lo que sirve a Dios siempre es atacado. Y esta nación siempre ha apoyado al pueblo de Israel y esa es la manzana de la discordia de aquí para adelante. Que ellos han servido y ayudado al pueblo de Israel. Entonces, estemos listos nosotros espiritualmente para lo que venga más adelante, que Dios nos ayude a caminar, de manera que dice la palabra de Dios por allá en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El asunto es el siguiente, que confiemos nosotros con todo nuestro corazón en Dios. Fuera resentimientos, fuera. ¿Qué es un resentimiento? Es que sigas sintiendo lo mismo 2 veces. Si ha de haber un sentimiento que sea el enamorarnos de Dios, el buscar a Dios, el tener a Dios como nuestra única y verdadera esperanza de día y de noche, con todo nuestro corazón. Dice Efesios 6:10, vamos allá a Efesios 6:10. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que confiemos en Él. Dice la palabra de Dios en Isaías que los que confían o los que esperan a Jehová o los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Mire, entramos al mismo asunto de algo espiritual muy profundo. Capítulo 6 de Efesios, versículo 10. ¿Lo tenemos?
Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. En el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el motivo de fortalecernos en el Señor? Dice la palabra de Dios acá que nosotros tenemos que tomar fuerza de Dios porque nosotros no tenemos ninguna. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de lo que dijo el Señor Jesucristo? Que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido el mundo. Acá el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, ¿cuál es el asunto? Donde nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Punto. Pero hay un motivo por el cual nosotros debemos de llenarnos de Dios, fortalecernos en el Señor, buscar de Dios, que el Señor sea algo en nuestra vida totalmente indispensable. ¿Por qué tenemos que fortalecernos en el Señor? Vamos a ver ahí mismo en Efesios 6, pero vamos desde el 11. ¿Por qué razón tenemos que fortalecernos? Efesios 6, 11, ¿lo tenemos? Amén. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del vecino, del diablo. Hay un ser maligno, el diablo. Seguimos leyendo el 12, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allá, acá arriba, fuera de la atmósfera, pero que ellos pueden pasar la atmósfera y que ellos no vienen a contarnos chistes. El propósito y el plan de ellos es acabar con los hijos de Dios. Si usted se da cuenta, ellos no están en las cantinas, ellos no están, y sin ofender a alguien que está en la cantina, por supuesto que no, pero el plan no es ellos, el plan, la cabeza, somos nosotros, los hijos de Dios, somos nosotros, por los cuales ellos nos quieren. El 2 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando usted leía anteriormente esta escritura hace, vamos a decir, 18 años atrás, ¿qué se imaginaba cuando usted leía esto? ¿Fantasmas? ¿Espíritus? Oh, hermanos, esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Son huestes de maldad en las regiones celestes, en los cielos. Dice Isaías que de allá vendrán para atacar la tierra. Que de allá vendrán para atacar la tierra, de allá, de arriba. Entonces, esto es asunto de que si Dios creó los cielos, la tierra, hizo las estrellas como Job, como Dios le dice a Job, es un Dios poderoso, totalmente una grandeza increíble, que hizo el firmamento, que hizo el universo, y que todo esto está bajo el control de Dios. Quiere decir que es un Dios muy superior a esas regiones celestes. Por eso la Escritura nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Él debe de ser nuestro abrigo, nuestro refugio, nuestro amparo para todo, porque la cosa está seria. Que de allí tomemos fuerza nosotros, porque nosotros no las tenemos. ¿Cómo? ¿Cuál es el asunto de poder? ¿Cómo tenemos que prepararnos nosotros? ¿Cómo es la preparación en nuestra vida para tener nuevas fuerzas, como leíamos en Isaías, de aquello que el Señor nos prepara para los momentos difíciles? Acuérdense que el hombre nace, llora, se muere, la gente llora.
la vida en ocasiones es dolor. Es dolor. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionan y dice la Escritura, varón de dolores. Pero acuérdese algo, esta maravillosa noticia, por eso el Evangelio es buenas nuevas, porque él dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores en esa cruz. Él las llevó tras sus espaldas. Él las llevó. Tendremos aflicción, sí, pero confiamos en Dios. Y que encima de la aflicción podemos vivir en paz. Y después de vivir en paz, que nosotros podamos bailar bajo la tormenta, remar contra la corriente, porque aquel al cual nos hemos acercado y hemos confiado que nos da fuerzas, alas, y que nos da una vestidura o algo para vestirnos, para que nosotros sigamos hacia adelante. Acuérdese, lucha. Una vez más. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lucha, batalla, sufrimiento, dolor. Tal vez alguien pueda decir, bueno, usted está loco, ¿cómo puede desear no, es que yo no estoy deseando nada, nos estamos preparando porque la vida no es de chocolate. La vida es algo hermoso que tenemos que tomar nosotros con mucha seriedad en el Señor. Y no solamente el Señor nos advierte que nos fortalezcamos en Él, que es nuestro único amparo, nuestro pronto auxilio, donde levantaremos nuestros ojos a los montes, donde Él es el abrigo, que estamos bajo sus alas seguros. No solamente nos da esas maravillosas promesas, sino nos dice cómo te prepares o cómo me prepare y cómo nos preparemos. ¿Usted quiere ver cómo nos tenemos que preparar y estar listos? Eso se lee y lo leemos una y otra vez. Pero cada vez Dios nos da el entendimiento para poder tomarlo con mucha seriedad y que esto que está escrito está vivo, existe, es verdad. 6:13 de Efesios dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Una vez más, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya vio la armadura, nuestra preparación, cómo debemos de vestirnos, cómo tenemos que fortalecernos en el Señor, agarrar esa armadura y ponérnoslas. Ponérnosla, la armadura. Nos da promesas, Dios, maravillosas. Y en estas promesas nos habla de algo aquí para nosotros, para poder detener los ataques del enemigo, el escudo para que nosotros retengamos esos dardos encendidos del maligno, que nosotros podamos ponernos un casco para cubrir nuestra mente,
de ociosos y malos pensamientos. Pero que también nosotros tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es nuestra única ofensa. Con esto es nuestra ofensiva. La fe y la oración son nuestra defensa, pero esta es nuestra espada. Aquí conocemos nosotros cómo cubrirnos, cómo protegernos de todo lo malo que en este mundo existe, y que no todo es malo. Hasta ahorita hay muchas cosas lindas, muchas cosas buenas, pero que en poco tiempo esto se moverá a otro nivel, a otros niveles. Ya se comienza a sentir una sensación extraña. Usted recordará a principios de este año, a finales de enero, yo le compartía, este mes fue un mes durísimo. Comienza con un asesinato en el Medio Oriente. Un general persa asesinado por esta nación. Te recordará que le decía yo, terremotos, incendios, y enseguida aparece una enfermedad que nos paraliza al mundo entero, no solamente a una nación. Hace 10 años fue África y ciertas partes del mundo, no todo, pero este año paralizó al mundo entero. Y cuando se habla de paralizar al mundo entero, nosotros tenemos que estar alerta. Algo está pasando, con nuestra guardia arriba. Esperar en el Señor, como hablábamos de Isaías. El Señor Jesucristo nos habla de que confiemos, porque Él venció en la cruz. El apóstol Pablo nos dice en Efesios cómo vestirnos, cómo tomar esas fuerzas de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. En esta semana nosotros hemos estado, seguido lo hacemos, pero Dios puso en nuestro corazón estar viniendo a orar aquí a este lugar, y aquellos que nos acompañan, yo les digo, necesitamos de hacer Efesios 6:10 un himno en nuestra vida vivido. Para empezar necesitamos aprendérnoslo. ¿Qué dice Efesios 6:10 hasta el 18? Apréndanselo, digo, aprendámonos todos de memoria. Es nuestra única fortaleza. Y somos tan pequeños, hermanos, a comparación del poderío que existe en el mundo. Pero en el Señor, fortalecidos en el Señor, somos más que vencedores. ¡Wow! Romanos 8. Solamente vamos a leer 2 versículos. Romanos 8. Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice así. ¿Quién? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues dice el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Antes de partir, nuestro Rey nos deja saber y nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y esta lista con diferentes caracteres que acabamos de leer nos hace aún todavía más confiar de que estando en Él, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero recuerde el formulario que acabamos de leer. Cuando alguien va y necesita un beneficio en cualquier lugar, lo primero es que le dan: llene ese formulario, ¿cierto? Aquí en la tierra Dios viene a nosotros y nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos da el formulario donde nos dice: vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y así estar bien parados el día malo. Y es solamente llenar el formulario para recibir nuestra vestimenta. Por allá en la segunda carta a los Corintios, vamos al apóstol Pablo, cabe mencionar este versículo bíblico, porque el apóstol era un hombre muy fiero, muy rudo, que atacaba a los cristianos. Incluso la muerte del primer mártir en las Escrituras, hablando después de Jesucristo, Esteban, ¿verdad? Fue apedreado en la presencia del apóstol Pablo, según relatos en la historia de los Hechos de los Apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice así la Escritura: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ahora entiende? ¿Entendemos? Lo siguiente que hablábamos al principio, que hoy necesitamos de ponernos en nuestro bolso. Una cosa es ser débil, otra cosa es ser cobarde. Porque la vestimenta es apto para valientes. Y acuérdense que valiente no es ser traer pistola, humillar a otros. Valiente es ser ponerse la armadura de Dios, confiar en el Señor, que no solamente las promesas de bendición que en ocasiones nosotros en la Biblia vemos, escuchamos y que las extraemos solamente, no, sino que también hay mandamientos. Mucha gente dice los 10 mandamientos, especialmente las personas, ¿verdad?, que se congregan los sábados, sobre los 10 mandamientos, la ley y todo eso. Si nos damos cuenta, no solamente son 10 mandamientos, son multitud de mandamientos, muchos más que 10 mandamientos. Y ahora los mandamientos son más y con mucha seriedad, porque aquellos fueron puestos por la desobediencia. O los mandamientos que nosotros escuchamos: vestidos, portados bien, servir a Dios, confiar en Dios. Todos esos mandamientos que nosotros escuchamos han costado sangre preciosa, sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos un compromiso más serio: ser cristianos. ¿Qué es ser cristianos? Pequeños seguidores de Cristo. Eso es ser cristiano. Pequeños, anos.
pequeños, anos. Entonces somos pequeños seguidores de Cristo. De manera que estemos sin titubear en la búsqueda de Dios. Hechos para el sufrimiento, hechos para el dolor. Para eso, como seres humanos, o en eso como seres humanos experimentamos. Usted sabe que en el caminar en el Señor, nunca Dios nos va a poner una prueba que no podamos llevar nosotros. Cada prueba que nosotros vivimos al día son porque el Señor nos va a tomar de su mano cuando confiamos y nos va a ayudar a salir adelante. Que Dios me les bendiga mucho en esta tarde. Y acuérdense lo que leímos también, que es parte de nuestra vestimenta, el calzado apresto del Evangelio. Necesitamos que también nosotros compartir las buenas nuevas. No es con el fin, hermanos, de enseñorearnos ni hacer cosas indebidas, sino simplemente, acuérdense que no son 10 mandamientos, son muchos más. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto de la vestidura de Dios es mandamiento también para que nosotros nos pongamos el calzado apresto del Evangelio, de ir y compartir las buenas nuevas, hablarle a los demás. Hay mucha gente todavía, indudablemente, la cual Dios en su misericordia quiere darle la vida eterna. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.